fútbol hondureño se viste de luto con la partida del exseleccionado de la H, Juan Carlos García. Luis Suárez llora partida de Juan Carlos García y clubes mundiales de fútbol se solidarizan junto a reconocidos jugadores. Capturan en Celaque al presunto asesino de menor que murió por salvar a su hermana de una violación sexual. Sacerdote de Danlí implicado en una serie de acusaciones sobre presuntos abusos sexuales. Presidente Hernández reactiva el prediálogo con 4 partidos políticos para abordar actual crisis postelectoral. Luis Zelaya propone que votación para elegir próximo Congreso sea pública para saber quién es quién de los diputados. Abre juicio a ex viceministro del Ambiente Darío Cardona por el caso de Aguasarca. Autoridades de El SAR difunden las nuevas categorías y porcentajes con que se cobrará el impuesto sobre la renta. Este es su noticiero TN5 Estelar, desde los estudios del Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo, con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Las autoridades del Hospital Escuela Universitario confirmaron que el futbolista Juan Carlos García fue declarado muerto a las 9:30 de la noche de este lunes al tener un estado crítico de salud. Falleció en la sala de emergencia de medicina interna. El paciente Juan Carlos García es declarado fallecido a eso de las 9:30 de la noche de ayer lunes. Hay que decir también que en este mismo día, en el día lunes, él ingresa a la emergencia de medicina interna en una condición bastante delicada. En esta sala se trata pacientes con enfermedades crónicas. Recuerde usted que él sufría de leucemia desde hace algún tiempo atrás y se nos ha dicho que él llega en una condición bastante delicada. Osorio explicó que los médicos en la sala de medicina interna hicieron todo lo posible para estabilizar la salud del jugador, pero la leucemia que padecía lo complicó. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a Telenoticias. El fútbol hondureño amaneció de luto este martes tras la dolorosa muerte del lateral izquierdo de la selección nacional Juan Carlos García, quien desde el 2015 venía librando una batalla contra la leucemia, enfermedad que al final prevaleció sobre la vida de este talentoso y prometedor futbolista cuya habilidad y magia con el balón trascendió hasta el viejo mundo. Los restos mortales del ex seleccionado Juan Carlos García fueron trasladados a la ciudad de Tela, en donde familiares y amistades iniciaron las exequias del talentoso jugador, cuya muerte deja imborrables huellas en su esposa Fabiola y sus 4 hijos. Así nos cuenta esta amiga de la familia. Prácticamente pues deja Fabiola, sus 3 hijos. Juan Carlos tiene un hijo más también que gracias a Dios pues en Navidad tuvieron la oportunidad de convivir todos juntos, pasaron un momento muy feliz. Nosotros lo hemos conocido como un gran hombre, un esposo excepcional, un padre fuera de serie totalmente y deja un gran vacío pues en su hogar, deja un gran vacío en nosotros que le hemos conocido. El deceso del exjugador de los clubes Maratón, Olimpia, Tenerife de España y Wigan de Inglaterra ha impactado también a Isidora García, madre del jugador, nacido y formado futbolísticamente en Tela. Él todo lo lindo para la familia, todo lo bello para la familia. Él nunca nos reprochaba ni nos rechazaba. Todo lo lindo que él encontraba para mi familia, tanto para los hijos como para la madre y sus hermanos, sí, y hasta con los vecinos. La dolorosa muerte de Juan Carlos García, conocido como el Oso en el ámbito futbolístico, quien perdió su último partido contra la leucemia, ha enlutado a su familia, pero también al mundo del fútbol. Lo vimos cómo apareció en Liga Juvenil y después descollar en Primera División para después representar la selección y llegar a jugar internacionalmente, y es una persona que se mantuvo siempre con su misma forma de ser. El consejo que yo le daba a él y todo, de que si de 100 de 100 jugadores él tenía que ser uno, de 50 él tenía que ser uno, de 30 él tenía que ser uno y todo. No estrella ni nada, pero más o menos al talento y a la capacidad de él y a la experiencia de él. Según fuentes familiares, el sepelio de Juan Carlos García será este miércoles a las 4 de la tarde, previo a la llegada de un representante del equipo Wigan de Inglaterra, donde jugó García, para hacer un homenaje póstumo en memoria del jugador, cuya carrera prometía mucho.
En Tela Atlántida, Pedro González, Telenoticias. En TN5 en línea, a propósito del deceso de este extraordinario futbolista hondureño, Jennifer Girón nos cuenta que las muestras de pesar y solidaridad no se hicieron esperar en las redes sociales, destacando mensajes de los clubes Wigan Athletic y Tenerife y del entrenador de la H que llevó a Honduras al Mundial de Brasil 2014, el colombiano Luis Suárez, entre otros. La gente está bastante desanimada. Atención al tiro de esquina que favorece a la selección hondureña. Aquí está el lanzamiento. Intenta Muma Bernardes. Aquí viene Muma Bernardes. Ataca Muma Bernardes. Intenta levantar centro Muma Bernardes. Aparece con el... ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Qué golazo, 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 golazo! ¡De chilena la metió Juan Carlos García! La partida de Juan Carlos García, el jugador que nunca será olvidado por el Olímpico de San Pedro Sula, por la escuadra estadounidense que fue testigo de su calidad y por todos los hondureños, dejó un sinfín de mensajes en redes sociales. Fue por medio de la cuenta oficial de Twitter de la FENAFUT como se dio a conocer la terrible noticia. Seguido de esto, publicaron un acuerdo de duelo. Además, el vicepresidente del Olimpia, Rafael Villeda, lamentó el fallecimiento del exjugador del Olimpia y exseleccionado, señalando que sin duda dio muestras de ser un guerrero. También a través de Twitter, los clubes deportivos Wigan Athletic y Tenerife informaron que antes de los encuentros del próximo fin de semana, guardarán un minuto de silencio en honor a Juan Carlos García, quien formó parte de ambos equipos. El entrenador colombiano que dirigió al Catracho y lo llevó al Mundial de Brasil en 2014, Luis Fernando Suárez, compartió un mensaje que aseguró lo escribió llorando. Me quedo con tu sonrisa, tu sencillez y con aquella inolvidable chilena mundialista. Gracias a Dios por la oportunidad de conocerte. Varios jugadores hondureños publicaron en redes sociales que la noticia les provocó una gran tristeza, como el caso de Wilson Palacios, Mario Martínez, Rubilio Castillo y Bonet García. Además encontramos publicaciones de Edwin Vanegas, Alex López, Romel Kioto y Henry Thomas, entre otros. A los mensajes de condolencia se unieron jugadores internacionales con los que compartió Juan Carlos García en un momento de su carrera. Entre ellos David Sharp, Christian McCann, Sam Morsi, Mike Pollitt, Max Power y Jordan Flores. El nombre de Juan Carlos García se posicionó como tendencia número 1 en las redes sociales de nuestro país, con decenas de publicaciones recordando el famoso gol de chilena protagonizado por el jugador. Más adelante los detalles del temblor de tierra que se ha producido en el Caribe. Esta noche en Opinómetro Televicentro le consultamos, ¿está usted de acuerdo con lo afirmado por la empresa que operó el sistema de transmisión de datos del Tribunal Supremo Electoral al señalar que la OEA hizo informe en base a hechos falsos? Usted tiene dos opciones, uno sí, dos no. Opine enviando sus mensajes al 5550. A inmediaciones de la aldea El Carmen, la policía capturó a Eric Ramos Ruiz, un supuesto integrante de una pandilla, quien al momento de su detención llevaba supuestamente privadas de su libertad a dos féminas. Tras la inspección al vehículo en el que se conducían, se decomisó un fusil AR-15, además de 7 cargadores. El sujeto, según las autoridades, podría ser acusado de al menos 2 delitos, entre estos el de privación injusta de la libertad. Tremenda golpiza recibió un menor de 15 años tras despojar de sus pertenencias a los pasajeros de una unidad del transporte público que cubre el corredor de Choloma-San Pedro Sula. El menor ingresó a la unidad con una chimba. Sin embargo, algunos ocupantes del bus se percataron que el arma no funcionaba y la arremetieron contra el adolescente. Quien despojó en su momento a todos los ocupantes de esta unidad de su dinero y celulares. Posteriormente se verificó, el asalto lo había realizado con una chimba y se verificó que esa chimba no disparaba. Fue ahí que los ocupantes de la unidad de transporte se lanzaron contra él y le propiciaron una tremenda golpiza. El hecho no pasó a más, ya que por el lugar circulaba una patrulla que lo trasladó al Centro Integrado de Justicia, donde se le realizó una evaluación médica.
La policía de Gracias Lempira captura al supuesto homicida del niño que, por defender a su hermana para que no fuera violada, recibió un disparo que le quitó la vida. El sospechoso fue identificado como José Macario Villanueva, quien fue capturado en la montaña de Celaque. Se ha declarado inocente de los cargos. En operativos combinados, durante 48 horas, Fusina dio captura en la montaña de Celaque al ciudadano José Mauricio Villanueva Lara por suponerlo responsable de los delitos de asesinato en contra del menor José Esteban Lara Flores y por posesión de droga. Resultando fructífera la captura el día de hoy del señor José Macario Villanueva Lara, de 26 años de edad, originario y residente del caserío El Fraile, aldea de Limón, del municipio de Gracias. Esta persona pues se le supone responsable por el delito de homicidio en perjuicio del menor José Esteban Lara, de 11 años de edad, hecho ocurrido el día domingo 7 de enero, quien al momento también de su captura, al momento de que realizó los operativos combinados, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, se le encontraron lo que es envoltorio de supuestamente marihuana. Esta persona fue encontrada lo que es en el núcleo de la montaña de Celaque, mediante intensas búsquedas durante las 48 horas continuas, ¿verdad?, dando como resultado la captura de esta persona. El imputado fue presentado por parte del Ministerio Público la tarde de este día a los juzgados correspondientes y posteriormente enviado al centro penal. En Gracias, departamento de Lempira, con el apoyo de GRT, Canal 31, Ramón Rojas, Telenoticias. Más adelante denuncian al sacerdote Germán Flores de abusar contra una joven danlidense. La misma ya está en poder del Ministerio Público. La joven abusada relató la historia antes de morir de un cáncer de mama. Antes, en nuestra noticia positiva, le contamos cómo a sus 80 años, con pala en mano, doña María Paye sale todos los días de su humilde hogar en el departamento de Colón para trabajar en las labores de bacheo para dar mantenimiento a la carretera CA13. La noticia positiva es presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul. Tengo que buscarle el lado a la vida, ¿verdad? Sí. Lo que para muchos es un nuevo diseño, el trayecto carretera entre los departamentos de Colón y Atlántida, para doña María Paye, de 80 años de edad, es una forma de ganarse la vida, ya que cada mañana sale de su humilde casa de habitación con pala en mano a tratar de tapar los tremendos cráteres ubicados sobre la carretera CA13 y así poder lograr algunas propinas de los conductores y de esta manera llevar el sustento diario a su familia. Entonces hay que luchar para pagar mi día, que dice usted, que tengo mis hijas, pues no puedo ser sola, tenía mis hijas. Es que yo todo el tiempo he sido una mujer, no los engaño, que yo no mucho he sido tenida, me gusta tener mis pistos libres, mis bichitas, por cualquier necesidad. Entre 80 a 100 lempiras es lo que normalmente recoge de propina doña María, pero cuando el día está bueno, asegura que sobrepasa los 150 lempiras. Sí, porque hay días que gano mis 50, mis 80 y 100 pesos a ver qué hago al día. Sí, compré mi carne, mi azúcar y les ayudo a mis hijas también. Ahí pegan mis 150, sí. Doña María Payes también se dedica a la venta de elotes y tamalitos en los circuitos de Colón y Atlántida, pero ya esta labor la hace acompañada de una de sus hijas, quien se siente orgullosa del ejemplo inculcado por su madre. Bueno, yo me siento orgullosa porque mi mamá me dio ese trabajo para que estuviéramos luchando, yo y ella, vamos a Ceiba, vendemos aquí, salimos por todos lados a vender. Doña María Payes sobrepasa los 80 años de edad, pero dice que esto no es un obstáculo para poder laborar de esta manera, tapando los tremendos cráteres que se encuentran en la carretera CA13 y así poder llevar el sustento a su familia. Con la cámara de Neldin Reyes, Naún Monje, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul. ¿Está usted de acuerdo con lo afirmado por la empresa que operó el sistema de transmisión de datos del TSE al señalar que la OEA hizo informe en base a hechos falsos? Usted tiene dos opciones, uno sí, dos no. Opine enviando sus mensajes al 5550. Unos menores le prenden fuego a un feto de unos 7 meses pensando que se trataba de una muñeca. Esto sucedió en unos predios baldíos de la colonia Montelimar en Choluteca cuando quemaban la basura, como de costumbre. Este es un aborto, este feto tiene por lo menos 7 meses ya está completo, ya tenía todo completo, y era la bolsa con la placenta y el bebé.
significa de que alguien estuvo que ver con esa persona, porque si viene la placenta y todo, alguien estuvo, una experta, a ver, ¿me entiende? Alguna experta en eso, porque si venían las placentas y venía todo, es porque alguien estuvo, ¿verdad?, acompañando a la adolescente, no sabemos si es una señora. Bueno, ya han escuchado, para la enfermera Litza Martínez, todo indica que se trata de un aborto en el que participaron personas con el conocimiento necesario para ejecutarlo. En el balance policial judicial de la capital abren auto de apertura a juicio contra el ex viceministro Darío Roberto Cardona por el caso de Aguasarca, mientras en Comayagua dictan auto de formal procesamiento contra presunto miembro de la banda Los Názar, acusados por la muerte de 3 personas y varios asaltos en ese sector, y encuentran armas de grueso calibre en Casa Loca. La Policía Militar de Orden Público allanó esta mañana una vivienda abandonada en la colonia Japón de Tegucigalpa, en la falda del Picacho, donde encontró armas en buzones, municiones y marihuana. Esta operación se ha llevado a cabo desde hace ya varias semanas de seguimiento, de investigación a esta vivienda, ya que se tenía información que en la misma se estaba almacenando drogas y armas de fuego. Estas armas que fueron decomisadas el día de hoy iban a ser entregadas a otros miembros de estructuras criminales. Ya teníamos información que se iba a hacer la entrega, razón por la cual se montó vigilancia y seguimiento a esta vivienda. Al detectar a los militares, los presuntos miembros de pandillas que se encontraban en la vivienda huyeron dejando un fusil AK-47, una escopeta calibre 12, 2 fusiles, una carabina y droga. La causa seguida contra el ex subsecretario de Recursos Naturales y Ambiente, Darío Roberto Cardona Valle, subirá a juicio oral y público por haber ampliado, según la Fiscalía, licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico Aguasarca sobre el río Gualcarque en territorio del pueblo indígena Lenca. Amplió además la capacidad de generación de energía de 14.4 megavatios a 27.7. Trasladó las obras de infraestructura del río Blanco Intibucá a San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara. Declaró que la empresa era ambientalmente viable y la recalificó a categoría 3. Cardona Valle permanece detenido en la cárcel para varones de Támara y está acusado por el delito de abuso de autoridad. Auto de formal procesamiento y prisión preventiva se dictó este martes para el señor Jesús Alberto Názar Hernández, acusado por la Fiscalía por el asesinato de 3 personas en Comayagua, delito por el que también está en prisión su hermano Gerson Noé Názar. Las víctimas son los señores Brian Daniel Cerrato, Luis Alejandro Granados y Aldo Antonio Ávila Silva, acribillados el 13 de julio de 2016 en una gasolinera de la aldea Las Flores, Comayagua. El señor Marvin Alexander Argueta Betanco fue encontrado culpable este día por asesinato en perjuicio del menor Anthony Steven Guzmán Ponce, de 14 años, hecho ocurrido el 11 de mayo de 2016 en una calle del sector 2 de la colonia José Ángel Ulloa de Comayagüela. La Fiscalía pedirá en la audiencia de individualización de pena señalada para el día 30 del presente mes entre 20 y 30 años de prisión, como establece el Código Penal vigente en su artículo 117. Kevin José Pérez Torres, alias Temor, presunto extorsionador miembro de la pandilla 18, fue detenido en la aldea El Olo del Distrito Central, mientras en la colonia Alemán se detuvo a Yulisa Araceli Cepeda Torres, alias La Negra, ambos detenidos con evidencia de cobros por extorsión. El comisionado presidente de Copeco, don Lisandro Rosales. Lisandro, 7,8 grados en la escala Richter, este temblor de tierra que se suscitó a las 8:50 de la noche. Según algunos servicios geológicos, el foco sísmico estuvo localizado a 33 kilómetros de profundidad y el epicentro ubicado a 201 kilómetros al norte-noroeste de Barra Patuca y a 247 kilómetros al norte de Puerto Lempira. ¿Qué saben ustedes sobre la secuela de este temblor de gran magnitud, 7,8 grados Richter? Buenas noches. Buenas noches, Renato. Buenas noches al pueblo hondureño. Estamos en estos momentos haciendo un monitoreo sísmico. Sí, el epicentro está a unos 36 kilómetros al este-noreste de la isla del Cisne. Es bastante alejado del territorio hondureño, pero por la intensidad que se registró de 7.8, se percibió, se sintió en todos los municipios de Gracias a Dios. Ya hicimos el monitoreo en esta zona, en municipios de Colón, en Olancho, se nos ha reportado también en El Paraíso, en sectores tan alejados como en Cedeño, se nos ha reportado en estos momentos que tuvieron alguna
fuerte sacudida en este sector, al igual que en el Distrito Central. La importante, Renato, ahorita es que la población mantenga la calma. Estamos en contacto permanente con el Centro de Tsunamis de Hawái, porque han emitido una advertencia de olas de tsunami, lo cual estaríamos viendo en algunos sectores de la costa norte, en caso de que se registren o que tengamos este tipo de olas dentro de unos 45 minutos aproximadamente, según los análisis que se han hecho. Hemos estado también en contacto con el director de SINAPRED de Nicaragua, porque ellos también lo percibieron bastante fuerte y están también bajo la amenaza de tsunami, para compartir información sobre otros datos que ellos también están manejando y poder nosotros también hacer las advertencias necesarias. Yo creo que lo más importante también, Renato, es hacer una evaluación rápida en los hogares. Casi todos los hondureños están en sus casas en estos momentos. En los lugares donde se sintió, hacer una evaluación rápida, si tienen paredes rajadas, si tienen puertas que no les abren o ventanas que no les corren o celosías que no les abren, puede ser producto del daño estructural que se genera con este tipo de sismos. Es de bastante intensidad. Podemos decir que gracias a Dios no fue más cerca de la costa hondureña, porque si no sería algo bastante catastrófico para el territorio nacional, pero siempre hay que hacer las vigilancias y observaciones necesarias y sobre todo la evaluación de las personas que no se encuentren en lugares que tengan afectaciones y después puedan tener daños posteriores. Bueno, porque 7,8 es de los temblores más fuertes en los últimos años, Lisandro. Pero ¿ya confirmaron ustedes que estuvo localizado a 33 kilómetros de profundidad? Hay una discrepancia. El centro de Nicaragua lo da a 2 kilómetros de profundidad, el centro de Estados Unidos lo está dando a 38, el hondureño lo está dando a 10, entonces estamos haciendo las ecuaciones y las consultas con los otros entes internacionales para verificar la exactitud con que cada quien puede triangular este tipo de afectaciones que se dan. Estados Unidos dice que la profundidad fue ¿de cuánto, Lisandro? Con tanta información, Renato, si me permite revisar el dato exacto que lo está dando la USGS, ellos están hablando de, permítame, Estados Unidos habla de 10 kilómetros, Nicaragua está hablando de 30 kilómetros. ¿De cuánto habla Nicaragua? 30 kilómetros. 30 kilómetros de profundidad. Sí, Inglaterra, Nicaragua habla de 30 y Estados Unidos habla de 10. Así que estamos haciendo la observación necesaria. Realmente en algunos parámetros de este terremoto pues se tiene que estar muy atento. Incluso el Centro de Tsunami, que es un organismo también de Estados Unidos, aparte de la USGS, lo da a 20 millas, o sea, 33 kilómetros. Así que pueda que el promedio ande entre 25 y 30 kilómetros de profundidad. Igual la percepción o cómo se sintió el temblor fue bastante alargado, fueron casi 30 segundos que se sintieron en varias partes del país. Bueno, quizá por eso, por la profundidad, una profundidad de 25 o 30 kilómetros también compensó en que se sintiera, pero no tenemos reportes así de daños materiales en este momento. Quizá la profundidad nos ayudó en eso, Lisandro. Sin duda, eso ha sido un factor importante, darle gracias a Dios porque no fue más superficial ni más cerca de la costa, de la altaraya de costa hondureña, porque si no hubiera sido un daño bastante severo en nuestro territorio. Es decir, a 2 kilómetros de profundidad, 5 kilómetros de profundidad, 7,8 grados en la escala Richter, de repente estaríamos contando otra historia en este momento, Lisandro. Así es, y no debemos de descartar que tengamos algunos daños de rajaduras en paredes, de algunos objetos caídos en las casas, y por eso siempre hay que tener precaución, y también que la población informe de inmediato en caso de que sienta o tengan algún tipo de estas afectaciones. ¿No están recibiendo ustedes llamadas en este momento en Copeco sobre daños materiales o personales? Básicamente las llamadas que hemos estado recibiendo a través del 911 han sido llamadas reportando que lo sintieron en X o Y lugar. Como les mencionaba, se han concentrado las llamadas básicamente para Colón, Olancho, El Paraíso, el mismo Distrito Central y la zona sur. Sí se ha recibido de otros sectores como Atlántida, por ejemplo, donde nos mencionaban que de 30 segundos lo habían percibido. En otros sectores como la zona de Choluteca, el mismo sector central en Lloro, pero de donde tenemos más llamadas es de Olancho, Colón, gracias a Dios, y El Paraíso, donde más lo han sentido. Pero no están reportando daños.
no está reportando daño a la gente. Muy pocas personas dicen que tenían daño, solo que lo sintieron, que se van consultando dónde fue el epicentro para que tener información y estar sabidos, pero sabemos que sí pueden haber algunos daños por la fuerza y la intensidad que se registró, y es importante que todo eso se reporte, porque también pueden haber otras personas que quizás hayan estado dormidas, especialmente personas que trabajan en las faenas del campo, que puedan no darse cuenta y tener algunas afectaciones en su vivienda. Claro está. Bueno, a falta de revisar viviendas, de revisar carreteras, de revisar puentes, en un pueblo cristiano como el nuestro, Lisandro, deberíamos estar dando gracias a Dios que un temblor de 7,8 grados escala Richter, tan cerca del territorio continental, porque, bueno, nosotros decimos que las islas del Cisne están largos, pero de esa magnitud, solo por la profundidad del sismo o del terremoto, podemos estar contando una historia diferente ahora mismo, porque de repente fuera todo diferente, Lisandro, con un epicentro a 2, 3, 4 kilómetros de profundidad. Hay que darle gracias al Creador realmente. Así es, únicamente Dios nos ha podido proteger de una situación como estas, pero también tenemos que reflexionar en la preparación que debemos de tener como hondureños, en cómo debemos de afrontar este tipo de situaciones y en todo momento darle gracias a Dios porque nos aleje este tipo de efectos naturales que se dan en la corteza terrestre. Y es donde quizá menos estamos preparados, Lisandro, para los temblores. Yo creo que es un trabajo que hay que continuar haciendo. Hay muchos lugares, es increíble cómo algunas ONG, por ejemplo en La Mosquita, han trabajado con la población para este tipo de situaciones, como hay municipios como Santa Fe, Colón, que tienen hasta sus puntos marcados de evacuación, como en Tornabé, en Tela, los comités de emergencia local están preparados para temas acuáticos como para temas sísmicos, y es algo que debemos de enfatizar desde la niñez para que el pueblo tenga una cultura de prevención. Ahí tenemos un contingente militar en las Islas del Cisne, porque dicen que el sismo se dio a 33 kilómetros de las Islas del Cisne. ¿No ha reportado nada de ese contingente militar ahí? No, le solicitamos al Centro de Operaciones Conjuntas del Estado Mayor Conjunto que se comunicara con ellos y que nos reportara cuál es la situación de ellos. Aún no hemos tenido respuesta, esperamos que lo puedan hacer en el transcurso de los próximos minutos para saber la condición de las personas que viven ahí. Lisandro, vamos a tener un nuevo contacto antes de concluir el noticiero, por favor. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Lisandro Rosales, comisionado presidente de Copeco. Cristina, con más información. En otra temática, las acusaciones de abuso en contra de un sacerdote asignado a la Iglesia Inmaculada Concepción de Danlí en El Paraíso lleva a su obispo a declarar ante un medio local que desconoce las denuncias porque no han sido formalizadas ante el obispado. Ulises Aguirre nos trae los detalles con la colaboración del periodista danlidense José Luis Medina. La polémica que hoy rodea al sacerdote Germán Flores, párroco de la Catedral Inmaculada Concepción de Danlí, El Paraíso, se empieza a escribir públicamente el pasado lunes 27 de noviembre, cuando se reporta su desaparición, y luego se dice que se trata de un secuestro. Según la versión que él me ha dado a mí, ¿verdad? El padre Germán me dijo que él fue secuestrado por 2 personas que lo abordaron aquí en Danlí, ¿verdad? Y según la versión de él, lo lanzaron del abismo, en el abismo, y él pudo sobrevivir. Una semana después del supuesto secuestro aparece herido pero con vida el sacerdote Germán Flores. La misma policía deja caer una bomba al insinuar que no se trató de un secuestro, sino más bien de un intento de suicidio. Bueno, la lesión es a la altura de su cuello, fue producida con un arma punzocortante, aparentemente una navaja, un cuchillo, una arma blanca, y de acuerdo pues preliminarmente podría manejarse que se trate de un acto suicida. Bueno, el suicidio es una acción propia, ¿no? La versión que da, no sabía yo hasta ahora en este momento que es la versión que da la policía. Pero las motivaciones que llevaron al sacerdote Germán Flores supuestamente a inventar un secuestro y atentar contra su vida salen a luz pública cuando una familia de Danlí deja caer otra bomba al acusar al padre de violación especial, y no de una niña sino de varias en varios años. O que lo habían secuestrado, algo así. Inmediatamente a mí se me vino en la cabeza. No, eso no es ningún secuestro. Eso es que el padre Germán quiso matarse él solo. ¿Por qué? Porque él no aguanta
lo que está sucediendo. Es mentira que lo secuestraron. Es mentira, porque ¿cómo se pone a creer usted de que va a tener un accidente y va a salir sin ninguna gota de sangre? ¿Cómo quedó el carro? Deshecho. O sea, el carro fue que él lo tiró y él, o sea, yo pensé que él se iba a perder. Yo dije, no lo vamos a volver a ver. Isis Almendares es hermana de Marjorie Almendares, una de las supuestas víctimas de violación del padre Germán Flores. Ella murió de cáncer de mama en noviembre del año pasado, a la edad de los 27 años, pero antes de partir, le contó a su hermana cómo el sacerdote empezó a abusar de ella cuando apenas tenía 8 años de edad. Ella habló conmigo, yo siempre le preguntaba y le decía, Marjorie, vos tenés que contarme qué fue lo que sucedió para que vos tengas tu corazón tranquilo, ¿verdad? Entonces, ella me dijo un día y me dijo, yo te voy a contar qué fue lo que el padre le hizo. Entonces, se dice ella que la chineaba, les tocaba sus piernitas, las tocaba sus partes, agarraba a él sus manos para que le tocaran las partes a él. Y ¿cómo se llama? Y él las tocaba, las besaba. Pero la familia Almendares asegura que su mayor indignación es el silencio y la indiferencia del obispo de Danlí, José Antonio Canales, que según dicen, está protegiendo y encubriendo al padre Germán Flores. Claro, y lo siguen encubriendo. O sea, eso está tan más claro que si usted ve, todas las cosas concuerdan, porque no solo es mi hermana, están las otras 2 muchachas que están con vida. Y ellas ya tienen su testimonio. O sea, ya la policía, o sea, ya tiene todo. Pero en una comunicación vía WhatsApp entre una familiar de Marjorie Almendares que lo increpa y le exige su renuncia del cargo que ocupa en la iglesia de Danlí, el padre Germán Flores prácticamente acepta sus culpas. Escribe, como humano reconozco que en el pasado cometí error, pero con gran dolor en el alma, hace varios años me arrepentí de todo corazón y le pedí perdón al Señor, y desde entonces he comprendido que toda persona es sagrada y aprendí a tratarlas con gran veneración y respeto, no importando su edad y condición, y a cuidar de ellas y amarles con pureza. Y si en la vida pasada ofendí, igual yo estoy dispuesto a hablar y a pedir perdón por mi ofensa proferida. Hoy estoy muy asustado después de leer sus mensajes, siento que muero. Concluye la comunicación. El sacerdote Germán Flores está temporalmente suspendido del cargo y la denuncia de violación está en poder del Ministerio Público, que investiga una cadena de violaciones de niñas del sector desde hace más de 20 años. Brevemente, el periodista de Televicentro, Jason Maldonado, desde El Progreso, nos informa que han capturado a un integrante de la MS con 5.000 piedras de crack valoradas en $500,000 de lempiras, 4 armas de fuego 9 milímetros, y las autoridades lo están presentando en este momento. Jason Maldonado, buenas noches. Efectivamente, muy buenas noches, licenciado Renato, y es que en El Progreso ayer, tras un operativo de impacto, se registró la detención de un ciudadano. Me encuentro con el comisario Jorge Rodríguez para que nos amplíe esta información. Buenas noches. Mediante operación de inteligencia policial se ha detenido a una persona, miembro de una estructura criminal como ser maras y pandillas, que corresponde al nombre de Ariel Alexander López Llanes, quien se le ha encontrado en posesión de 4 armas de fuego 9 milímetros y lo que corresponde a más de 5.000 piedras de crack, que está valorado básicamente en el comercializado en más de $500,000 de lempiras. ¿Él sería supuesto distribuidor de aquí El Progreso? Podríamos definirlo como una persona que se dedica al trasiego y a la distribución de este tipo de alcaloides, que corresponde a la distribución de droga en toda el área de la norte, y a él se le conoce en el mundo de las maras y pandillas como el ranflero. Ok, muchas gracias al comisario Jorge Rodríguez. Licenciado Renato, con este informe nosotros retornamos a estudios principales. Gracias a nuestro compañero Jason Maldonado. Hacemos una pausa comercial. Al retorno. Opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos favorece matrimonio entre personas del mismo sexo, y Costa Rica es el primer país que acatará la resolución.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió este jueves una resolución consultiva de carácter histórico que pone a los países del continente americano que integran la Organización de Estados Americanos en una posición privilegiada en cuanto a la reivindicación y respeto de los derechos humanos, al exhortar a los Estados miembros a garantizar el matrimonio entre las parejas del mismo sexo, así como reivindicar los derechos humanos de la comunidad LGTBI. A petición de Costa Rica, como Estado miembro, la Corte emitió una opinión consultiva en la cual recuerda a todos los estados su responsabilidad y la deuda histórica con la población LGTBI en cuanto a sus derechos humanos. El gobierno sometió a la Corte una opinión consultiva acerca del matrimonio homosexual y otros derechos de los LGTBI. Al respecto, este martes la resolución fue la siguiente. La Corte establece que las parejas del mismo sexo, si son iguales porque tienen los mismos derechos que el resto de la población, lo que significa que el Estado tiene la obligación de garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar. La opinión consultiva indica que el Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo. Otro punto emitido en su opinión consultiva por la Corte es que es necesario que los estados garanticen el derecho a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio, para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación con respecto a las que están constituidas con parejas heterosexuales. El gobierno de Costa Rica, que anunció que acatará en toda y cada una de sus partes esta opinión consultiva, afirmó que hoy es un día esperanzador para que hasta en los rincones más oscuros del continente las generaciones crezcan sin miedo a la discriminación y desarrollen sus proyectos de vida. La opinión consultiva de la Corte Interamericana abre también el camino para que las personas de la comunidad LGTBI, en especial las chicas trans, puedan asumir el cambio de nombre por su identidad actual de género. En el caso hondureño, la opinión consultiva es vinculante, según lo establece la Ley de Justicia Constitucional en su artículo 2, que dice: la regla de interpretación y aplicación. Las disposiciones de esta ley se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de la defensa del orden jurídico constitucional. Se interpretarán y aplicarán de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales. Bueno, tal como lo informamos, Costa Rica anuncia que acatará la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en otras noticias internacionales, las dos Coreas optaron este martes por aliviar la tensión regional durante una histórica reunión celebrada en su frontera. Germán Henry del Cid con los detalles en El Mundo en TN5. Este día el presidente Juan Orlando Hernández se reunió con un grupo de diputados nacionalistas de los departamentos del Empira, Copán y Ocotepeque para intercambiar impresiones y terminar de trazar las líneas sobre la conformación de la próxima Junta Directiva del Congreso Nacional. Paralelo a estas reuniones, el mandatario ya inició los acercamientos con las bancadas minoritarias representadas en el Poder Legislativo, sin descuidar su propia bancada, que tiene 61 votos seguros y al parecer ya tienen amarrados 4 más para elegir al nuevo presidente de ese poder del Estado. En los próximos días, los partidos pequeños de oposición sostendrán una reunión para tomar una decisión sobre la integración de la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional, anunció hoy la presidenta del Partido Anticorrupción, Marlene Alvarenga. Todavía en este momento, a mí en lo personal no me han llamado para cabildear, sin embargo, vamos a tener reuniones con los demás partidos políticos que somos los minoritarios para ver a qué acuerdos llegamos para el bienestar de Honduras. Porque lo que queremos es contribuir a la gobernabilidad, contribuir para que cese la violencia, el odio que se ha gestado en este proceso de elecciones. La diputada del PAC también manifestó que ya es tiempo que la alianza de oposición y el Partido Nacional reconozcan que los partidos denominados minoritarios son importantes en cualquier decisión que se tome por la gobernabilidad del país. El presidente Juan Orlando Hernández encabezó esta tarde-noche las reuniones del prediálogo con los llamados partidos minoritarios, entre ellos la Democracia Cristiana, la Unificación Democrática, el PAC y la Alianza Patriótica, con quienes abordó temas de interés nacional que han generado la actual crisis política postelectoral.
Los protagonistas del prediálogo de este día fueron los líderes de los denominados partidos emergentes, quienes al salir de la reunión que promueve el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, dijeron sentirse satisfechos por los temas que se abordaron y que tienen que ver con la crisis política que atraviesa el país. Los temas que consideramos son de mayor relevancia, como por ejemplo los temas de las reformas electorales que deben darse en este año, ya en el Congreso, lo mismo que hay que tocar el tema de la Constitución, porque hay que actualizar esa Constitución. Planteábamos que es necesario entonces que no solo estemos viendo hoy lo que se mantiene, diríamos, en la calle, sino que estemos forjando la idea de atacar las causas de los problemas que hoy tenemos. Y eso lo planteamos al señor presidente. El ambiente en el que se desarrollaron los temas ya no es tan frío como lo era antes, asegura el ex candidato presidencial de la Unificación Democrática, y eso contribuye para lograr acuerdos, afirma. Tenemos la oportunidad que vemos 5 precandidatos a la presidencia, pues hoy empezamos a dialogar. Tuve la oportunidad de dialogar, interactuar con don Romeo Vázquez Velázquez, con la ex candidata del PAC, con el Frente Amplio y con AEC, principalmente en aras de ver cómo los ponemos de acuerdo y principalmente cómo, de nuestras perspectivas, de nuestras posiciones, podíamos aportar, pero principalmente a Honduras. Lo mejor de la plática es que los partidos pequeños fueron escuchados y pudieron exponer sus preocupaciones sobre la crisis política que se vive en Honduras. Yo por lo menos no esperaba que nos fueran a llamar, recibí la llamada hasta hoy y pues para mí fue un placer poder venir a escuchar y por supuesto ser escuchada y poder transmitir el mensaje del Partido Anticorrupción a favor del desarrollo de nuestra nación Honduras. Los prediálogos continuarán con los partidos políticos, aseguran desde Casa Presidencial, pues la invitación para dialogar continúa abierta para la alianza de oposición y el Partido Liberal. Yo tengo la confianza que vamos a lograr esas conversaciones. Yo creo que al final tal vez ellos consideran que no es el momento, tal vez ellos consideran que no es el tiempo. Bueno, los vamos a esperar. Creo que al final terminaremos dialogando. El funcionario además manifestó que existe una coincidencia de un 80% sobre los temas que exponen los diversos sectores, incluidos los partidos políticos que asisten al prediálogo, y que se continúa en la búsqueda de un facilitador internacional. El ex candidato presidencial del Partido Liberal, Luis Zelaya, informó que está dispuesto a sentarse a dialogar con el presidente Hernández sobre la crisis política, pero en su condición de autoridad del partido y no a nivel personal. No tenemos nada en común como para platicar. Como ciudadano, pero como presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, no solo estoy en el deber, sino en la obligación, porque los estatutos establecen que debo de tener comunicación con todos los actores políticos y sociales del país. Bajo ese esquema, voy a reunirme, así como lo he hecho con Manuel Zelaya Rosales, así como lo he hecho con Salvador Narrala, así como lo he hecho con el general Vázquez Velázquez, con gusto, abierto a conversar con Juan Orlando Hernández. En otro tema, Zelaya pidió que la votación de la nueva Junta Directiva del próximo Congreso Nacional sea pública y no secreta para que la ciudadanía identifique la línea que siguió cada diputado. Luis Zelaya reiteró que la oposición política debe liderar el próximo Congreso Nacional para mantener la independencia de los poderes del Estado y evitar a futuro una nueva crisis tal como lo ocurrido o como lo que ocurre en la actualidad. El Central Ejecutivo y los 26 diputados electos del Partido Liberal autorizan a Luis Zelaya para dialogar con todas las fuerzas políticas e iniciar un acercamiento para integrar la Junta Directiva del Congreso con la condición que sea el Partido Liberal quien la presida. Darío, buenas noches. Gracias. Buenas noches, Renato, Cristina. Efectivamente, se ha firmado este documento que lleva por nombre Proclama por la Ruta por la Paz. Es el nombre de esta proclama que a las autoridades del Partido Liberal junto a los 26 diputados electos han realizado en torno a dos temas. El tema del diálogo a nivel nacional y la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Vamos a escuchar a Luis Zelaya, el presidente del Instituto Político. Es el comienzo de la reconstrucción del Estado de Derecho, que requiere la adopción inmediata de decisiones históricas y firmes que nos garanticen su permanencia y fortalecimiento de la democracia. Por ello,
el Partido Liberal de Honduras buscará, a través de los consensos con otras fuerzas políticas, presidir la Junta Directiva del Congreso Nacional de Honduras para frenar la crisis. Ante la profunda crisis generada y evitar se continúe con la confrontación y violencia, el diálogo abierto y sincero entre todas las fuerzas políticas y sociales es imperativo llevarse a cabo a la brevedad, ante un alto representante internacional en su calidad de conciliador, siendo esta la ruta correcta para alcanzar la paz en Honduras. Por lo que apoyamos la iniciativa efectuada por nuestro partido para que las Naciones Unidas sea el ente internacional que lidere dicho diálogo. De inmediato vamos a escuchar también a Elvin Santos y Mauricio Villeda, dos de los diputados electos, los cuales han señalado la unidad plasmada en una firma por parte de los legisladores en el próximo Congreso Nacional a nivel del Partido Liberal. Los escuchamos. Nunca hubo aspereza, lo que hubo fue en el entendimiento de que el Partido Liberal tiene que abrirse a todas las fuerzas y ser el punto de encuentro de toda la política hondureña. No es que el Partido Liberal se va a unir a determinada fuerza política, es que va a unir a quien realmente nos dé las posibilidades de poder ser el eje, el balance, el punto medio que permita que Honduras pueda vivir en paz. Estamos totalmente conscientes de que lo que le conviene al Partido Liberal en este momento político de Honduras es luchar por la presidencia de un poder del Estado, el más grande de los poderes del Estado, el que tiene la representación popular, el Congreso Nacional. Las autoridades del Partido Liberal han confirmado que en las próximas horas iniciaría este diálogo con la representación de las demás autoridades de los otros institutos políticos en el país. Mi informe desde la sede del Partido Liberal. Regresamos con ustedes a los estudios centrales. Buenas noches. Más adelante, la Secretaría de Salud descarta más de un centenar de muertes de menores por desnutrición en El Paraíso. Las autoridades de la Regional Sanitaria de El Paraíso aseguraron hoy que durante el año 2017 en ese sector solo registraron 3 muertes de niños menores de 5 años relacionadas con desnutrición en los municipios del denominado Corredor Seco en ese departamento del país. En el año 2017 para la región sanitaria del Paraíso solamente se reportan 3 casos, ¿verdad?, de muertes de niños y que son niños desnutridos, pero no directamente por desnutrición. Recordemos que hay muchas enfermedades concomitantes y muchas enfermedades que se presentan entre los niños de 0 a 5 años, ¿verdad?, que nos ayudan con el grado de desnutrición que pueda tener este pacientito a no poder soportar una enfermedad y por eso pues mueren. Argeñal explicó que uno de los 3 niños fallecidos padecía de una desnutrición severa, pero sufrieron otras patologías que al final les causaron la muerte. Los 3 casos que le puedo mencionar, puedo decirle que uno sí es por una desnutrición severa, ¿verdad? De hecho, tenemos proyectos, si ustedes saben, a nivel de lo que es el Canal Seco, ¿verdad? Eso se produjo en la zona sur de nuestro departamento. Lastimosamente también lo que es todo lo que conlleva salud, no solamente compete a lo que es la Secretaría de Salud. Trascendió que la muerte de menores a causa de la desnutrición supera a más de 100 niños en los municipios del departamento del Paraíso ubicados en el denominado Corredor Seco, pero las autoridades de salud salieron al paso y dicen que ello está lejos de la realidad. El Servicio de Administración de Rentas y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada publicaron la nueva tabla del impuesto sobre la renta para el periodo 2018, en la cual establecen que la tasa exenta de pago del impuesto sobre la renta es hasta 152.557 lempiras con 15 centavos. Las personas que ganen de 152.557.16 hasta 232.622 lempiras con 61 centavos al año deben pagar un 15%, de 232.622.62 hasta 540.982 lempiras con 82 centavos pagarán un 20%, de 540.982 lempiras con 83 centavos en adelante deben cancelar al Estado un 25% de impuesto sobre la renta, es decir, de impuesto de sus ingresos.
Al monto exento se le amplían 40.000 lempiras anuales por servicios médicos. Esto indica que todo aquel que gane 16.046 lempiras con 43 centavos durante el 2018 queda libre del gravamen del impuesto sobre la renta. Economía Hoy es presentada por la Curazao para vivir mejor. Autoridades del gobierno se reunieron con diferentes sectores para revisar y asignar recursos que permitan oxigenar sus finanzas, y para ello Banprovi puso a disposición 1.000 millones de lempiras para otorgar créditos a bajas tasas de interés durante este año. Estos recursos comprenden 3 grandes rubros, se podría decirse, es para MIPYME, para turismo, para producción, para vivienda. Una cantidad de hasta 8.000 millones de lempiras para promover el sector de la agricultura, turismo, construcción de viviendas y a otros sectores de las MIPYMES. Entonces ahí se está dando lugar a que ya está dando los primeros pasos para lograr ese propósito. Para los pequeños hoteles destinarán 150 millones de lempiras a una tasa de interés del 7.25%, recursos que les permitirán solventar la crisis que enfrentan en este momento por la falta de huéspedes. Economía Hoy fue presentado por la Curazao para vivir mejor. La información deportiva a continuación. El hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía. Presidente Hernández reactiva el prediálogo con 4 de los 10 partidos políticos legalmente inscritos en el país. Esto pide Luis Zelaya en la próxima elección del Congreso. Que la votación para elegir a la Junta Directiva del próximo Congreso Nacional no sea secreta, que sea un voto público. Histórica. Así se ha calificado la opinión consultiva de la Corte Interamericana, que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo y exhorta a los estados a reivindicar los derechos de la comunidad LGTBI. Vemos en esta fotografía elementos de la estación Trujillo vigilando el sector de la playa, cubriendo el barrio Río Negro, complejo turístico y muelle de cruceros. Observando el nivel del oleaje, por los momentos se encuentra en su estado normal. Es una fotografía que nos envía el cuerpo de bomberos en este momento. Tranquila las aguas ahí en el litoral atlántico. Es que hay una alerta verde por 12 horas por riesgo de tsunami. El Comité de Alertas de la Comisión Permanente de Contingencia Copeco determinó declarar alerta verde por 12 horas para, gracias a Dios, Colón, Atlántida, Islas de la Bahía, a partir de las 10 de la noche de este 9 de enero, hace 10 minutos. La decisión se adopta luego del registro de un sismo magnitud 7.8 grados, 228 kilómetros al noreste de Patuca, Honduras. Ante este evento, el Centro de Alerta contra Tsunamis en el Pacífico emitió una alerta de tsunami para algunos países con costa en el Océano Pacífico, entre ellos Islas Caimán, Jamaica, México. Bueno, aquí se equivocan, es en el Atlántico, ¿verdad? Islas Caimán, Jamaica, México, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Cuba, Belice, San Andrés, Costa Rica y Panamá. Pero bueno, nos quedamos con lo que dicen los expertos. Ellos hablan de países con costa en el Océano Pacífico. La alteración en el mar se podrá observar a partir de las 10 de la noche de hoy, con olas hasta de 1 metro. En ese sentido, se recomienda a los comités de emergencia local mantener la observancia y monitoreo que conlleva la alerta verde emitida por Copeco. Se ha producido hoy un tremendo temblor de tierra de 7.8 grados, muy cerca de las Islas del Cisne, pero con una profundidad entre 25 y 30 kilómetros, y de repente eso ha evitado que los problemas en las estructuras se sintieran en el país. Todo el mundo sintió el temblor, sí, pero no ha habido daños hasta el momento. No se reporta ningún tipo de daños materiales hay que estar ni humanos. Pendiente, ¿verdad? Pero hay que revisar las casas. Llegamos al final de esta emisión noticiosa. En minutos, la serie El Chema. Antes las 5 de Tennessee, a todos muchas gracias. Buenas noches. De 7,8 sacude a Honduras y Cuba, generando una alerta de tsunami. El fútbol hondureño se viste de luto con la partida del ex seleccionado de la H, Juan Carlos García.
Capturan en Celaque al presunto asesino de menor que murió por salvar a su hermana de una violación sexual. Sacerdote de Danlí implicado en una serie de acusaciones sobre presuntos abusos sexuales. Honduras podría aplicar opinión consultiva de la Corte Interamericana que reconoce el matrimonio gay.